ranura. Ajá. Esta ranura es con la que yo me guío para que el aparato pueda ir en esta posición. La antena no debe ir así, no debe ir así, así. La antena debe ir completamente aquí, en ese ángulo. Ahora, si la antena empieza a hacer esto, empieza a bailar, yo me tengo que detener y volver a empezar el procedimiento. Cuando la antena localiza algo, empieza a hacer esto. Una vez que la antena se quedó en esta posición, perpendicular a lo que estaba, y se vuelve a regresar y se vuelve a alinear con esto, quiere decir que yo encontré algo. Hola, soy Cajas y estoy de vuelta. En este vídeo quiero inaugurar una nueva sección en el canal donde exploraremos algunos de los fraudes más notorios de la historia. Verán, a lo largo del tiempo, la humanidad ha sido testigo de invenciones y personajes que, bajo el velo de la supuesta innovación y la genialidad, ocultaban engaños que impactaron profundamente la vida de millones de personas. Esta serie la realizaré para recordar la importancia del escepticismo, el pensamiento crítico y la verificación en nuestra constante búsqueda de conocimiento, mediante la mejor forma con la que contamos hasta el momento, a través de la ciencia. Por ello, en este primer episodio, viajaremos a México, donde el gobierno gastó cientos de miles de pesos en un dispositivo que no funcionaba mejor que una tabla de surf en Bolivia. México York es un país que enfrenta serios problemas con los cárteles de narcotráfico, por lo que la adquisición de este producto en principio parecía beneficiosa. Finalmente, la seguridad mexicana estaría a la vanguardia mundial mediante un dispositivo que prometía captar cualquier tipo de materia. Hablamos del GT200, el cual consiste en un mango al que está unida una antena que rota libremente. No requiere fuente de energía, debido a que se alimentaba de la energía del cuerpo humano que emitía el usuario al caminar. También se le otorgó un nombre que a mí me parece mucho más sencillo de recordar, la Ouija del Diablo, por su antena metálica que parece moverse por sí sola, aunque como veremos más adelante, guarda una conexión con este nombre más razonable. Este supuesto detector molecular prometía identificar drogas, explosivos, personas desaparecidas e incluso loros noruegos espadachines. El problema es que, hasta la fecha, no existen los loros noruegos espadachines, y tampoco existe un dispositivo con tales funciones prodigiosas y tan útiles. Este artefacto, con un modesto precio de 280,000 pesos por unidad, que insisto, supuestamente operaba sin baterías, utilizando la energía estática y espiritual, luego de programarlo, insertando una tarjeta adecuada con la esencia de la sustancia buscada, no esa esencia, no, el artefacto capta a una distancia de decenas de metros de las vibraciones moleculares de las sustancias buscadas del usuario. Aunque se existen técnicas de espectroscopía capaces de detectar distintas sustancias por medio de la radiación que emiten, aún no hay ninguna capaz de hacerlo a distancia y de manera instantánea. Pero al estudiar el cacharro que nos atiene, el aparato resulta carecer de cualquier componente electrónico que pudiera justificar su supuesto funcionamiento, está completamente hueco. El aparato con una composición tecnológica tan fútil, se llegó a vender a su clientela que otras sustancias podían detectarse si se ponían en un frasco con un adhesivo que absorbía los vapores y que después era colocado en una tarjeta para ser leída por la máquina. La antena gira a merced de los movimientos involuntarios de los músculos del operario, influidos inconscientemente por sus evidentes prejuicios y sesgos. Exactamente el mismo fenómeno que se presenta en la famosa Ouija, el efecto idiomotor, cuya compatibilidad con el GT200 es evidente. El efecto idiomotor es un movimiento muscular inconsciente sutil e involuntario, motivado por la expectación que crea la ilusión de que el movimiento se debe a una fuerza externa. Existen muchas formas de engañarse a uno mismo, e inclusive a veces el propio cuerpo se convierte en cómplice del engaño. Durante el sexenio de Felipe Calderón entre 2006 al 2012, el gobierno mexicano adquirió aproximadamente 1,112 dispositivos GT200 por un monto cercano a los 450 millones de pesos. Las principales dependencias involucradas fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, con 742 unidades, la Secretaría de Marina, SEMAR, con 102, Petróleos Mexicanos, Pemex, con 54 y la Procuraduría General de la República, PGR, con 7 unidades. Las advertencias internacionales ignoradas, desde 1995, cuando Estados Unidos había declarado el GT200 como fraudulento e ilegal. Posteriormente, el gobierno británico emitió alertas internacionales sobre su ineficacia. A pesar de estas advertencias,
las autoridades mexicanas procedieron con la compra y uso del dispositivo. El uso del GT200 llevó a un aumento en cateos ilegales y detenciones arbitrarias. Inclusive, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó un incremento significativo en quejas relacionadas con cateos ilegales entre 2008 y 2012, muchas de las cuales estuvieron vinculadas al uso de este dispositivo. Otros países, como Tailandia, necesitaron una tragedia, el estallido de un cargamento explosivo no detectado por el GT200, un ejemplo de falso negativo, en el uso del detector, para darse cuenta de la estafa. El gobierno británico emitió una alerta a otros gobiernos para que no confíen en la fraudulenta varita mágica, equivalente a la que usan saoríes o rabdomantes para buscar agua. Sin embargo, el GT200 resultó ser una cruel estafa, promocionada por el inglés James McCormick, conocido por vender detectores de bombas falsos a países devastados por la guerra. Esta persona tuvo una vida de lujo estafando a clientes en Irak, Níger y Bahrein con estos dispositivos inútiles, el cual fue condenado a 10 años de prisión tras su juicio en Old Bailey en 2013 y se le ordenó devolver unos 8 millones de libras. Además de la responsabilidad del fabricante, Gary Bolton, el fundador de la empresa británica que comercializaba el GT200, el cual fue condenado en 2013 a 7 años de prisión por fraude, tras demostrarse que el dispositivo carecía de componentes electrónicos funcionales. El ilusionista, escritor y divulgador conocido como el asombroso Randi, James Randi había colaborado con la revista científica Nature para desenmascarar un experimento que se suponía demostraba la eficacia de los efectos homeopáticos. Así que, en el Congreso de la Sociedad Americana de Física de 1999, la charla plenaria del mago Randi era una de las más esperadas por los científicos. Fue una charla muy divertida, donde habló de muchos temas, de la homeopatía, del hombre de Marte, del detector de mentiras, habló de muchas cosas relacionadas y habló de esos supuestos detectores moleculares, que en ese entonces se acababan de dejar de usar en Estados Unidos porque se demostró que eran fraudulentos. De hecho, él fue uno de quienes expusieron el fraude. En el 2010, Luis Mochan Bacal llevaba varios meses luchando contra el GT200, pero las cosas se volvieron personales cuando el Cuerpo de Seguridad Público de un retén revisó a su hijo con el aparato fraudulento mientras viajaba en un autobús por carretera. En ese momento, el físico Luis Mochan se dio cuenta de que las pseudociencias podían atentar contra los bienes jurídicos fundamentales de cualquier persona de forma arbitraria. 3 largos años después de que este dispositivo tocase tierras mexicanas, Mochan realizó una prueba de doble ciego en la Academia Mexicana de Ciencias en 2011, donde el GT200 fracasó estrepitosamente, acertando solo en 3 de 20 intentos, resultados consistentes con el azar. Que serían propios de un casino, pero inefectivos si tiene un propósito criminalístico. El 13 de septiembre de 2011 presentó una crítica al GT200 en el Senado de la República. Consiguió el documento con la teoría de operación del equipo, elaborado por Global Technical Ltd., y demostró que era un fraude, lo cual comenzó a tener efectos judiciales. La carencia de la cultura científica puede llevar a decisiones costosas y peligrosas, recordatorio de la importancia de la ciencia en la toma de decisiones gubernamentales y de cómo el pensamiento crítico puede blindar las entidades con poder público, de fraudes que, aunque disfrazados de tecnología avanzada, no son más que pseudociencia, especialmente en áreas sensibles como la seguridad nacional. La carencia de verificación puede no solo resultar en pérdidas económicas significativas, sino también en violaciones a los derechos humanos y pérdida de confianza en las instituciones democráticas, el cual es un daño sumamente pernicioso. La necesidad permanente del ser humano para tener respuestas convincentes y coherentes, aunque éstas no sean veraces, puede llevarnos a tomar medidas que escapan de cualquier evidencia científica, y todos somos susceptibles a ello. La medida en la que abrimos paso a este tipo de ideas, instrumentos y personajes es lo que define la diferencia. Bueno, ya llegamos al final de este vídeo, uno de muchos espero. Si consideran elementos clave de los que prescindí, entonces pueden dejarlo en los comentarios, además de sugerir temas de esta índole. Coman cosas ricas, y tengan un día ameno. Chao.